Hola, les habla Andreina, creadora de Self Academy, y les digo que soy intensa de nacimiento y de profesión. Creo fielmente que para crecer es esencial mirar para adentro. Por eso promuevo el autoconocimiento, la aceptación propia y la vida consciente. ¿Que cómo lo hago? Bueno, empiezo por mí y procuro yo misma salir del piloto automático y vivir mi propio proceso de crecimiento. En el camino voy compartiendo todos los ejercicios y reflexiones que me voy encontrando y con eso espero inspirarte a construir tu propio camino de crecimiento. He creado Self Academy porque quiero conectar con personas que estén en las mismas que yo y compartir nuestras experiencias. Si eres una de ellas, pues te invito a conectar suscribiéndote al canal de YouTube, siendo parte de la comunidad en Instagram en @self.academy y escuchando este podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Hola, bienvenidos a otro episodio de Miramos Pa' Dentro, el podcast donde ser intenso es cool y somos más intensos que el... Bueno, saben que estaba el otro día planificando para hacer una ilustración para Self Academy en donde les pudiese colocar, quizás ya para estas alturas la ilustración está allí en el feed, no lo sé, porque yo grabo los episodios antes de publicarlos, obviamente. No los grabo después. Bueno, ay amigos, perdónenme, es domingo temprano en la mañana, mi cerebro está un poco poteado. Pero bueno, ¿qué iba a decirles? Que estaba haciendo lo de la ilustración, planificando cómo mostrarles lo que yo veo como el ciclo de ser intenso gris y el ciclo de ser intenso a color. ¿Ciclo de qué? No es el ciclo de reciclaje, es el ciclo de manejo emocional. O sea, cómo manejamos nuestras emociones cuando estamos en un modo intenso gris y cuando manejamos nuestras emociones cuando estamos en un modo intenso a color. Y la verdad es que en el manejo emocional me he dado cuenta de que hay ciertas partes que yo me estaba como saltando y que a la larga pues no se convierten en un buen manejo emocional. Por ejemplo, hay veces que reaccionamos desde el ego, reaccionamos desde el impulso y decimos lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando yo he hecho eso, que es muy poco, porque la verdad es que si hay algo con lo que yo crecí y no estoy segura por qué, si es un tema de crianza, yo no sé, pero yo siempre he intentado como callar mi ego. Esa parte de mí impulsiva, yo siempre la mantengo como por debajo e intento en un proceso muy interno y muy personal que no comparto con mucha gente, yo busco darle como la vuelta y conectarme con el ser o el intenso a color de alguna manera. Gran pero, en ese proceso no completo el ciclo y por eso me salió la necesidad de crear este ciclo para resaltar todos los pasos, porque muchas veces no damos todos los pasos y creemos que estamos siendo inteligentes emocionalmente cuando realmente no. ¿Qué me pasaba a mí? Yo no dejo salir mi ego, aunque sí hay veces en que lo he dejado salir y luego me quedo como, no sé, 8 semanas pensando en ese momento en el que dejé salir el ego y por qué contesté así y no debía haber contestado así y me quedo como allí, ¿no? En el arrepentimiento perenne y en la vergüenza de haberme dejado llevar por el ego y ser incongruente y todo este tema de por qué coño. Pero lo que sí hago es que, buenísimo, al principio logro observar mi ego, logro ver cuál es la forma más coherente de ver la situación, acepto el otro, acepto lo que el otro, o sea, normalmente se me hace muy fácil ver cuando una acción injusta que viene de otra persona viene de su ego y se me hace muy fácil ver cuáles pueden ser las creencias o patrones de pensamiento asociados a la acción de la otra persona. Entonces, en ese sentido, pues mi empatía, de hecho eso es uno de mis talentos, la empatía, el lograr ver eso, pero yo me como el último paso que de hecho estábamos conversando en estos días en las sesiones con la psicóloga, el último paso de ese ciclo que es tan importante y es el feedback, es la comunicación de mi emoción y de mi sentimiento
luego de qué proceso. No es lo mismo reaccionar impulsivamente al ego y decir lo primero que se te venga a la mente y aumentar el conflicto en lugar de ser un canal para la resolución del conflicto. Pero tampoco es bueno hacer lo que yo estaba haciendo, que es, o bueno, lo que sigo haciendo porque lo estoy trabajando, porque no es tan fácil cambiarlo, luego de que ya lo has hecho toda tu vida así, y luego de que hay también miedos asociados a la parte de la comunicación, que también estoy trabajando. Pero más allá de lo que yo estoy haciendo es importante que luego de que tú te separas de tu ego, entiendes que la otra persona está viniendo desde el ego. Por ejemplo, si el conflicto es con la otra persona, entiendes que la otra persona está hablando desde el ego, puedes ver cuáles son las creencias o los patrones de pensamiento negativos que pueden estar llevando a esa persona a actuar como lo está haciendo. Por lo tanto, te afecta menos el comportamiento de la otra persona y eso es positivo, porque quiere decir que estás aceptando a la persona como es y que estás aceptando la realidad como es y que no te lo estás tomando tan personal. Pero luego, desde esa perspectiva, es importante comunicar lo que sentiste y cuál fue tu proceso. Porque de esa manera no solamente estás cerrando el ciclo, sino que estás regalando un aprendizaje y lo estás colocando allí para que la otra persona lo tome si quiere. Y de esa manera se convierte en un crecimiento mutuo y no en un crecimiento egoísta y que solamente estás teniendo tú en el interior, en tu mundo interno, sino que lo estás compartiendo como una visión y no compartirlo desde el ego. Porque, a ver, el ego es muy vivo y por eso es que ahí hay que aumentar nuestro nivel de presencia y de conciencia y nuestra práctica al identificar el ego. Porque tú lo puedes decir como que, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir, gracias por lo que me hiciste. Gracias por lo que me toca, ¿no? O sea, ahí estás hablando desde el ego. El hecho de que estés agradeciendo el que una persona te haya hecho ver, o sea, gracias porque me hiciste ver todos mis defectos, gracias. Estás actuando o estás respondiendo igual desde el ego, aunque estés como disfrazando las respuestas. Es conectar realmente con lo que la otra persona es, aceptar la realidad, aceptar la otra persona y desde allí igual comunicar tu proceso y lo que sientes. Es, mira, aprecio o entiendo que tus razones para hacer esto puedan ser estas y considero que son válidas, razones válidas, vayan o no vayan con mi manera de ver la realidad. Siento que también es importante decirte que ese accionar, esas acciones o esas decisiones que tomaste hicieron que una parte de mí se sintiera así y así y asado. Y bueno, y quería comunicarlo, quería dejarte saber que eso fue lo que pasó. Y ya, y ya, y bueno, y quedará de la otra persona si lo toma, si lo deja, si decide seguir conectado al conflicto, responder desde el ego o no, pero ya tú tienes un nivel mayor de conciencia en el que lograste que tu proceso se cerrara al comunicar lo que tú sentías de una manera no ofensiva, que no sumara al conflicto, sino que realmente de una forma honesta buscara la resolución desde el ser y no desde el ego. ¿En qué ayuda eso a diferencia de como yo lo estaba haciendo? Que yo, por ejemplo, me quedaba internamente como que, bueno, no, pero es que esa persona, claro, tiene este problema y lo está viendo desde aquí y lo está viendo desde por allá y no sé qué. Ay, no, ¿para qué decirlo? O sea, ya yo lo entiendo, ya yo me quedo con mi proceso, yo lo vivo y no sé qué. Ahí igualito, al no decirlo, estoy quedándome con una parte de mi ego. Mi ego, y eso es importante decirlo, el ego no solamente es agresivo o impulsivo. A veces nuestro impulso es quedarnos callados, es retraernos, es que ese es más, mi ego es como un ego tímido, por decirlo así. Hay egos que son, por ejemplo, mucho más impulsivos, más reactivos, más agresivos o más, sí, o más atrevidos a soltar lo primero que les viene. Mi ego es mucho más retraído, es mucho más, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Igual me estaría dejando afectar por el ego al quedarme callada porque lo estoy haciendo desde el miedo a crear un conflicto o desde el miedo a la reacción de la otra persona, al romper una relación, a X. Es al final un miedo y por lo tanto sigue siendo desde un patrón de pensamiento, desde una creencia y desde un ego, desde un tipo de ego. Cada ego es diferente, no quiere decir que
ni uno es mejor que el otro, ni es más saludable el actuar de una manera o de otra. Al final lo importante o lo más saludable es que conectes con el ser, entiendas tu proceso, entiendas el proceso del otro y luego comuniques desde ese entendimiento, desde esa perspectiva, no solamente para tú cerrar internamente tu proceso, no dejar el miedo, dejar de dominarte por el ego, cualquiera sea tu ego, y también por ofrecer esa posibilidad de aprendizaje a la otra persona que pueda tomarlo o dejarlo. Y el que lo tome o lo deje no debería afectarte, no debería, porque entonces sería otra vez volver al ego, ¿no? O sea, sería como otra vez abrir el ciclo. Y bueno, y si te afecta, pues tendrás que abrir el ciclo otra vez y volver así. Pero es entender que, bueno, que puedes ofrecerlo y dejarlo allí como aprendizaje sin una posición de yo tengo la verdad y te lo dejo aquí, esta es mi verdad y entonces si tú no la tomas eres un tonto o una tonta porque esa es la verdad y porque eso te va a hacer sentir más saludable. O sea, no es que te vas a convertir entonces en un promotor de esta filosofía o de la inteligencia emocional como cayendo en la trampa del mismo ego de que te dice esta es la verdad y tienes que promocionar esto porque esta es la verdad. O sea, al final estás cayendo en lo mismo, en el ego, en creer que entonces tú eres más inteligente emocional que todo el mundo y por eso tienes la verdad. Entonces al final, bueno, es la misma trampa y no estás siendo inteligente emocional. Entonces, bueno, no es fácil de ver. El ego puede ser bastante vivo, bastante tramposito, es bien inteligente, sí, nos puede jugar de una manera que a veces se nos esconde, se nos disfraza de palabras bonitas, e igual cuando creemos que no estamos actuando desde el ego, a veces sí lo estamos haciendo, y por eso nuestro nivel de presencia tiene que ser muy alto, y también, bueno, es un tema de práctica, ¿no? No es una cosa con la que nacemos. Tampoco es una cosa que nos enseñen en el colegio desde toda la vida, o sea, en estos días ponía un post en el que decíamos por qué ya no escribimos de esta manera y lo hacía con las letras estas típicas de niñito, de cuando nosotros empezamos a escribir, nuestra letra era un poco choreta, nuestra mano no tenía suficiente pulso, no podíamos realmente tener una letra preciosa o tener una letra o escribir rápido, por ejemplo, porque a veces, hoy en día, por ejemplo, mi letra a veces no es espectacular ni con superpulso, pero escribo rápido, no tengo que pensar antes de escribir, sino que la cosa sale natural, sale como que, bueno, ya voy escribiendo y escribo rápido. Pero cuando era niño tenía que pensar qué era lo que iba a escribir y la letra me salía como muy choreta, tenía que pensar demasiado en cómo es que es la letra y mientras la iba haciendo se me iba como yendo el lápiz porque mi mano no estaba acostumbrada a escribir y me estaba recién aprendiendo esta nueva, este nuevo conocimiento que no tenía yo ni idea. Es exactamente lo mismo con el manejo de emociones. Tenemos años escribiendo y ahora podemos hacerlo rápido y podemos hacerlo sin pensar y aunque a veces la letra no sale choreta, si queremos hacerla bien, nos sale bien. En el manejo emocional, imagínense cómo estamos. Estamos ahorita como en el primer grado del manejo emocional porque nunca en el colegio nos dieron herramientas, me atrevería a decir, a lo mejor hay afortunados aquí que recibieron herramientas en el colegio o de alguna manera. Yo no tuve nunca herramientas en el colegio, nunca me enseñaron una materia que se llamara inteligencia emocional o conoce tu mundo interno o qué sé yo. Ni siquiera me enseñaron sobre la mente, sobre cómo, qué tenemos en la mente, emociones, patrones de pensamiento. Eso no te lo enseñan. Y es una cosa tan esencial que ahora parece absurdo que no lo enseñen. Pero bueno, es una realidad, no nos los enseñaron. Recientemente se ha vuelto una tendencia, una necesidad del ser humano de entender toda esta parte y de crecer en ese sentido. Y se ha vuelto una tendencia saludable el poder educarnos más sobre esto. Entonces no nos podemos culpar en el camino por no saber las materias que vienen más adelante. O sea, es una cosa que viene con la práctica, es una cosa que viene con el escuchar, con el educarnos poco a poco, porque apenas estamos empezando a adentrarnos en estos tópicos, en estos temas y a conocer nuestro mundo interno. Entonces, hagámoslo desde el entendimiento de que es un proceso y de que no podemos
O sea, nunca nosotros, por ejemplo, nos sentimos culpables de no saber química y física en sexto grado. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que en noveno grado era cuando nos iba a tocar esa materia. Y nadie esperaba que nosotros en sexto grado supiéramos cómo era la física y cómo era la química. Es exactamente lo mismo. Estamos aprendiendo a manejar nuestro cuerpo, a manejar nuestra mente, a entender nuestro mundo interno. Entonces, tengamos paciencia, no nos culpemos por no saber materias de avanzado cuando apenas estamos sentando las bases para poder tener un mayor crecimiento emocional. No asumamos tampoco que la inteligencia emocional es algo con lo que nacemos y venimos ya configurados para ser o no inteligentes emocionales. Es algo que se puede construir, es algo que se puede aprender, es conocimiento que debemos ir adquiriendo para poder organizar nuestro mundo interno, poder entender, poder ponerle palabras a lo que nos está pasando y desde ese entendimiento entonces tomar decisiones conscientes en el futuro para un mejor manejo de nuestras emociones y de nuestras relaciones y no dejarnos dominar tanto por la mente. Lo primero que hay que hacer es entender que no somos nuestra mente, que no somos nuestro ego y que ese ego viene cargado de un montón de cosas que algunas nos sirven y algunas no. Entonces, mientras vamos deconstruyendo el ego y vamos quizás limpiando cosas que sí nos sirven y que no, tenemos que tener una posición superior de conciencia en el que seamos capaces de observar el ego. Y cuando tenemos presencia y observamos el ego, entonces estamos en una posición mucho más privilegiada para poder crecer, mucho más saludable para poder crecer, donde no nos identificamos con el ego y por ende no es algo que estamos cambiándonos a nosotros mismos y que nos sentimos frustrados cuando volvemos a caer en el error que tanto estamos queriendo cambiar, sino que lo entendemos como un proceso y vemos, ay, mi ego volvió a caer en el error. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué es lo que lo está afectando. Y ya, con curiosidad, con paciencia y con aceptación de lo que es y de lo que somos. Y bueno, volviendo al ciclo, el ciclo gris entonces sería el hecho, algo pasa, reaccionamos, se detona un pensamiento, ese pensamiento detona una emoción y reaccionamos impulsivamente ante esa emoción, lo que alimenta el conflicto. Versus el ciclo a color, que sería algo pasa, o sea, los primeros 3 pasos son exactamente los mismos y se detona exactamente el mismo pensamiento y exactamente la misma emoción. Algo pasa, se detona el pensamiento, se detona una emoción. ¿Cuál es la diferencia? Que en el ciclo a color no reaccionamos inmediatamente desde esa emocionalidad, sino que somos capaces de entender que esa emoción y ese pensamiento están viniendo de una parte de nosotros que no necesariamente es saludable o es correcta o es la verdad absoluta, que tenemos la capacidad de ser un ser independiente de nuestra mente y desde allí, desde esa posición, entonces vemos, ok, ¿qué me está pasando por dentro? ¿Qué me está detonando esto? ¿Cuáles pueden ser las posibles razones de la otra persona para hacer esto? ¿Por qué yo estoy decidiendo interpretarlo de esta manera? ¿O por qué mi ego está decidiendo interpretarlo de esta manera? ¿Cómo pudiese reaccionar de una forma que no alimentara el conflicto, sino que realmente construyera algo mejor? Y una vez que conecto con el ser y estoy segura de que voy a trabajarlo desde el ser, entonces voy al siguiente paso, que es la reacción consciente. No es la reacción impulsiva, sino es la reacción consciente. Es la comunicación desde la conciencia, que es el paso que yo me estaba perdiendo. Yo me estaba quedando en mi mundo interno y no soltaba lo que podía realmente construir. Entonces, claro, no solamente yo me quedo en una parte de mi ego por no soltarlo por miedo, sino que además no coloco allí afuera el aprendizaje y entonces muchas veces no construyo y la relación no evoluciona, sino que se queda como en un stand-by, en donde la otra persona se queda con su pensamiento, yo me quedo con el mío y al final no hay una conexión, no hay un aprendizaje, no hay un paso más en la escalera del crecimiento en cuanto a la relación. Entonces es eso. Comunicación efectiva, comunicación consciente y en vez de alimentar el conflicto, lo que estamos haciendo es eso, crecer juntos hacia un nuevo nivel de conciencia, en el mejor de los casos. Si no, entonces nosotros cerramos el ciclo y pues la otra persona vivirá su proceso a su ritmo y a su manera. Y bueno, eso es todo. Si quieren tener una visual del ciclo, lo van a encontrar en el feed del Instagram, @self.academy.
en donde pueden encontrar no solamente esta ilustración de este ciclo gris versus el ciclo color, lo pueden tener allí, lo pueden guardar para que lo tengan presente en el momento en el que justo les surja la del pico emocional. Y bueno, allí también verán otras herramientas y reflexiones que han sido parte de mi camino de crecimiento y que comparto por allí, no porque sean la verdad absoluta, sino porque me han ayudado a mí y espero que con eso pues los inspire, los ayude o los invite a cuestionarse y a decir, no, esto no estoy de acuerdo con esto no es lo que yo creo o esto no me funciona. Todo es válido. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.